Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo están con este viernes medio lluvioso? ¿Quieren arrancar? ¿Cómo está Sever? ¿Cómo estás, Pablo? Lindo viernes, linda noche. ¿Cómo andan todos ahí en sus casas? Calculo, como debe ser. Y bueno, un nuevo viernes, una nueva entrega de estas charlas de tertulia que decíamos para hablar un poco de lo que Dios nos viene hablando en toda esta semana. Pero qué lindo es estar otra vez acá. Esperamos mucho este tiempo donde podemos charlar, donde podemos debatir sobre lo que Dios está hablando, poder compartir y también compartirlo con ustedes, ¿no? Poder meternos un poquito más y escarbar más sobre lo que Dios nos viene hablando semana tras semana. Desde que arrancamos Mateo siempre fuimos poniéndole títulos y demás, pero Dios nos viene a hablar de la fe. Dios insiste con la fe. todo el tiempo y creo que eso es la clave de lo que Dios nos viene a hablar en este tiempo, ¿no? Y es la clave, es la esencia, es la base de todo. Si esa base no está, como diría Mostaza, no hay absolutamente nada. Y creo que es interesante poder ver cómo Dios fue llevando a esos discípulos a lo largo de todos estos capítulos, versículos que fuimos viendo y que Dios nos vino hablando por estas remas semanales. Por eso creo que es muy importante que puedas ir para atrás, ¿no? A veces volver atrás y poder volver a escuchar en las remas de lo que fuimos hablando semana tras semana, poder sentarse y dedicarle tiempo a volver a leer. Sería un lindo desafío leer desde Mateo 1 para volver a contextualizarnos, ¿no? Pero creo que ahí uno empieza a entender hacia dónde nos está llevando Dios y un poco lo que buscamos los viernes es, entre comillas, tratar de analizar o tratar de que Dios nos revele cómo fueron esos pasos y entender cómo van a ser nuestros pasos porque también somos discípulos. O simplemente leer los escritos del pastor. Exacto. O sea, volver a leerlo, pero volver a meterse en lo que Dios específicamente nos viene hablando a nosotros, nos viene enseñando, porque no tenemos que dejar afuera que los discípulos estaban pasando por una formación. Jesús lo estaba trabajando con ellos, preparándolos como discípulos, y es lo mismo que está haciendo con nosotros como iglesia. No es ni más ni menos que enseñándonos cómo avanzar en este camino. Y eso creo que está bueno. Y podemos ir arrancando. Ahí nos encontramos en Mateo capítulo 17. Y ahí finalizando el capítulo 17, vamos a leer esta parte que es a partir del versículo 22. Lo particular de esta rema es que tocamos dos capítulos. Final del 17 e inicio del 18. Entonces, acá en el capítulo 17, versículo 22, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Bueno, cuántas cosas tenemos para ver acá y estas particularidades. Recién, hace un momento hablábamos sobre el out of context o las informaciones fuera de contexto, que se toma de otra parte, algo que viene completamente fuera del lugar y se toma una pequeña palabra, frase, para sentenciar o decir algo, ¿no? Y acá nos encontramos con algo similar. Y veníamos hablando también, muchas veces lo dijimos, qué frágil que es el hombre. El hombre natural, donde tiene una mente que no va más allá de el nacimiento, el crecer y el morir. O sea, tiene un principio y un final. Y cómo el hombre natural no puede pensar otra cosa. Vemos acá a los discípulos que ellos se bloquearon con el que iba a padecer e iba a morir. Y hasta ahí llegaron. No pudieron captar lo que Dios viene a traer como bendición. Lo importante que era que pase ese proceso, pero para alcanzar la vida, para empezar a alcanzar lo nuevo de Dios. Sí, y ahí nos encontramos con algo que veníamos hablando durante semanas, que tiene que ver con escuchar y oír. Ahí nos encontramos con estos discípulos que solamente resaltaron, remarcaron y tomaron una parte de lo que Jesús les estaba hablando. Jesús otra vez volvía a abrirle los ojos, volvía a mostrarle, a revelarle lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, cuál era el propósito de su vida, la clave, el fundamento de lo que Dios iba a hacer y el fin por el cual Él estaba ahí. Pero sin embargo, ellos escucharon en ese momento y solamente captaron una parte. Captaron que el Hijo del Hombre iba a ser
asesinado o iba a morir por el hombre, y por esa causa ellos se entristecieron. Lo cortaron ahí. Y eso es el escuchar, ¿no? Muchas veces escuchamos y no oímos, porque cuando oímos es ahí donde se nos revela la verdad de la palabra. Pero lo más interesante de todo esto, y Jesús ya lo había dicho, y ya lo tocamos nosotros en otro momento, pero dice que todas las Escrituras daban testimonio de Jesús, hablaban de Jesús, todos lo llevaban a Jesús. ¿Y qué era? Que iba a padecer, que iba a morir, lo vemos ahí en Isaías 53, ¿no? Como el profeta va declarando todo lo que Jesús iba a padecer y todo lo que iba a pasar, pero ¿para qué? Para que nosotros podamos ser libertados, podamos ser salvos. Todo lo que hablábamos de Isaías 61 la semana pasada, era necesario que Jesús muera y que resucite y que ascienda a los cielos, vaya a los cielos. ¿Para qué? Para dejar el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu que operó en Jesús, ese mismo Espíritu que operó en la muerte y lo trajo a vida, el Espíritu de la resurrección, que empieza a operar en nosotros. Y qué interesante, ¿no? Porque Isaías nos adelanta la gloria de lo que iba a suceder después, que es lo mismo que dice Jesús en estos versículos, ¿no? Y al tercer día resucitará, ¿no? Y es interesante que si no es por medio del Espíritu, no podemos captar lo que Dios nos está hablando. El hombre natural no puede captar esto. Y es ahí donde Jesús, en capítulos anteriores, nos marca que lo que sale de la boca es lo que abunda en el corazón. Y un corazón que no tiene a Jesús, un corazón que no conoce la libertad, un corazón que no experimenta la salvación, es un corazón que se maneja según sus sentimientos y según lo que sale de ese corazón. Por eso aparece la tristeza. Aparece esa tristeza donde uno ve que evidentemente se quedaron con una parte, no escucharon el plan divino de Dios, no escucharon lo que Jesús cuando inicia su ministerio, hablando de Isaías 61 y después volvimos a repetir en Isaías 61:3. Pero el no escuchar, el no oír eso, nos lleva a manejarnos por nuestros sentimientos y esos sentimientos nos lleva a generar ese combo, ¿no? Entre lo negativo, entre tomar, va a morir otra vez, todos tristes, se entristecieron en gran manera, me imagino, ese habrá sido como un velorio antes de tiempo, ¿no? Cuando, no, está todo mal. Me imagino que habrá sido como esa vez que 2014, después de esa final. Pero creo que ahí es donde, por medio del Espíritu Santo, Dios nos trae esa revelación. Y qué lindo que nosotros, como iglesia, ustedes jóvenes, nosotros jóvenes también, tenemos esa revelación de Dios para darnos claridad de lo que viene después. Darnos claridad de ese poder que Jesús hablaba, ese poder que vence la muerte y que da vida. Ese poder que se transforma y que lleva a vivir. El poder de la vida, decíamos recién. Qué importante la revelación. Jesús le dijo a Pedro, bendito eres, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y acá se perdieron lo más importante. Jesús le estaba spoileando la historia. Le estaba contando el final. Le estaba diciendo, quédense tranquilo que va a estar todo bien, que va a ser muy bueno, que no va a pasar nada, es un poquito ahí que vamos a padecer, pero después vamos a llegar a un punto donde voy a resucitar, van a ser 3 días, confirmando lo que estaba escrito. Exacto. Y ellos no lo vieron, porque no tuvieron esa revelación. ¿Por qué? Porque entraron los sentimientos. Entró el alma a operar. ¿Y cuántas veces cuando entra el alma y el miedo nos anula, nos quita, nos bloquea? Y no podemos entender, no podemos avanzar y hasta ahí llegamos. Ahí nos quedamos. Y qué fuerte, ¿no? Pero sabemos que para los que somos nacidos de nuevo, para los que su Espíritu está operando en nosotros, no hay tristeza. No hay tristeza. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en lo eterno. Su Espíritu hace que nosotros pensemos en lo eterno, entendamos lo eterno, veamos lo eterno y no nos quedemos simplemente con lo que está acá. Que vivimos, nacemos, vivimos y morimos. Exacto. Perdón. No, pero exactamente, ¿no? Empezamos a vivir el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Y ese poder es lo que transforma todo, ¿no? Ese poder es que, como decías vos, cambia todo. Transforma. Cambia completamente la realidad de nuestras vidas y nos lleva a ver de otra manera, y ese ver de otra manera nos lleva a ver el poder que hay en la vida de Jesús.
Y ese poder que hay en la vida de Jesús, por medio del Espíritu Santo, es ese poder que opera en nosotros. Ese poder que el pastor lo hablaba ayer en el día jueves cuando comparaba el poder del hombre que busca controlar, que busca tener fuerzas, que busca dominar, a diferencia del poder de Dios. Y ese poder que Jesús le estaba revelando a los discípulos, ese poder que Jesús le estaba y le revela a la iglesia, a nosotros, a ustedes. Ese poder que opera, que es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Jesús operando en nosotros, eso es el que marca la diferencia. Veíamos un poder que tiene que ver con la fuerza, con lo que yo tengo hacia afuera. Pero acá no es lo que opera dentro de mí. No es con lo que me dieron, sino con su Espíritu operando a través mío. Lo vemos ahí en el principio de Hechos 1, donde Jesús estaba por ir y Pedro le dice, bueno, ¿cuándo vas a restaurar? ¿Cuándo vas a venir? Y vas a ser vos rey. Y Jesús le dijo, no, pará, eso no lo sabe, nadie lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos. Pero van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me van a hacer testigos. Y el Espíritu Santo ya está en nosotros. Entonces ese poder ya está operando en nosotros, ya está en nosotros. Y por eso es que podemos avanzar, por eso es que tenemos revelación de la palabra. Por eso es que Dios nos habla de la manera que nos habla y Jesús trabaja con nosotros a través del libro de Mateo. Y ese poder que no viene de uno, ese poder que no viene del esfuerzo, ese poder que no viene del bueno, tengo que hacer esto para llegar a aquel o tal lugar, sino ese poder, como dice en Zacarías 4:6, que no es con ejércitos, que no es con fuerzas, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese poder que proviene de Jesús, ese poder que proviene de la cruz. La importancia del Espíritu, dejarlo que opere en nuestras vidas. No escuchar otras voces, como ya dijimos varias veces, no escuchar nuestras voces internas que tienen que ver con nuestros sentimientos, con lo que tenemos, con lo que entendemos, con lo que podemos alcanzar, sino dejar que su fe trabaje en nosotros, opere en nosotros de tal manera que nos lleve a romper los límites, a nuevos lugares, a estar, como decimos siempre, en la zona de milagros. Y eso es algo hermoso, que uno cuando empieza a probarlo, no querés volver atrás, no te das nunca más vuelta. Y qué lindo poder vivir en eso, ¿no? Y entender que en ese poder es Dios en nosotros. Es la gracia, es la misericordia, porque Él es Padre, es rico y es grande en misericordia, operando en nuestras vidas. Y cuando eso empieza a operar en nuestras vidas, es donde las cosas empiezan a transformarse. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Creerle. Y ahí vamos a entrar en los versículos que siguen, ¿no? Pero ese creerle, ese decir, Señor, yo te creo. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que muchas veces se esfuerzan y muchas veces hemos escuchado hemos tenido charlas con personas que dicen, trato de ir a la iglesia, trato de escuchar la palabra, trato de estar en los vivos, pero de repente me salta el vivo del Kun Agüero y bueno, salgo del lugar. O personas que dicen, trato de hacer el bien, trato de estar conectado con Dios, pero no puedo. Esto no es para mí, esto no me sale, esto no funciona conmigo. Quizás Dios se olvidó de mí y es para otros, pero no, acá es creer. Pablo me encanta que en todo momento él dice, no fui rebelde a la visión celestial, no fui rebelde al llamado, no fui rebelde a lo que Dios me dijo que iba a hacer conmigo. Él no lo cuestionó, él no se planteó otra cosa, sino que sabía hacia dónde tenía que ir. Lo tenía bien en claro. ¿Pero por qué? Porque lo creyó. Exacto. Es la fe operando. Él no lo cuestionó. Es la fe que te lleva a avanzar. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender. Deja que el Espíritu Santo opere en tu vida. Deja que la fe opere en tu vida. Deja de forzarte, sino que empezá a vivirlo. Empezá a disfrutar. Yo los momentos donde Dios más me ayudó y más operó fue cuando ya no podía avanzar más, no podía hacer más nada para resolver una situación, fuera cual fuera, y le decía, Señor, encárgate porque realmente esto no lo puedo hacer. Ahí cuando le daba rienda suelta y él terminaba sorprendiendo porque realmente te llevaba mucho más allá de lo que uno puede entender. Exacto. Y ahí es donde nos encontramos, ¿no? En esa palabra que dice que es necesario que menguemos. Es necesario que empecemos a despojarnos de nuestra manera de pensar, de nuestras decisiones, de mi manera de ver las cosas. Ese es el punto donde Dios empieza a operar en nosotros. Y qué lindo, ¿no? Pues recién hablábamos estos 2 versículos y nos encontramos con los discípulos, y lo volvemos a afirmar, los discípulos eran buenos discípulos,
Y como eran buenos discípulos, tenemos los versículos que siguen, Pablo. Totalmente. Y siguen el 24 del 17, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pero Pedro le respondió, de los extraños, Jesús. De los extraños, Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y abrile la boca. Hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús paga bien. Interesante cómo nos encontramos ahí a Jesús, Pedro, la FIP, podríamos decir, la FIP del Imperio Romano, queriendo cobrar los impuestos. Y ahí nos quiebra con un montón de ideas, ¿no? Que a veces uno dice, no pago los impuestos porque mi reino, esta no es mi nación está en los cielos. Pero qué interesante ahí cómo nos encontramos ante esa prueba, presión que le querían poner estos agentes de la FIP romana, de la FIP del imperio, y esa prueba que lo ponen, ¿no? Diciendo, ¿el Señor paga? ¿Jesús paga los impuestos? ¿Corresponde? Y ahí nos encontramos frente a estas situaciones, ¿no? Donde uno dice, bueno, ¿cómo se desenvuelve? Porque no debería hacerlo. Pero ahí nos encontramos esas respuestas particulares, ¿no? Porque son particulares, pero que nos abre la eternidad. Vemos nuevamente voces externas que vienen a querer hacernos pisar el palito. A querer ahí decirnos, estás mal, estás haciendo las cosas mal, te estás equivocando. No, esto no lo estás haciendo como corresponde. Esas voces externas que no tienen nada que ver con lo eterno, que no tienen nada que ver con la voz de Dios, donde nos vienen a decir, esto es así, esto es... Y vamos porque la misma pregunta del huerto del Edén, ¿no? Exacto. ¿No te dijo Dios que no comas de ningún árbol? Y acá lo mismo. ¿Jesús no paga impuestos? Esas preguntas capciosas, ¿no? Donde sí, en la pregunta le estás poniendo una respuesta. Y ahí a un Pedro que rápidamente le dijo, sí. Buen discípulo. Buen discípulo. Buen discípulo. Y esa respuesta rápida, y después al entrar a la casa ahí se encontró con una respuesta de Jesús, que siempre Jesús rompiendo con las formas, con las maneras y llevándonos a eso mayor, ¿no? Llevándonos a abrirnos los ojos y entender lo que Él representa y lo que Él es. Pero antes de ir al punto, ¿no? Veo un Pedro, nuevamente, que no da una respuesta para zafar. No es que dice, sí, y dice, che, Jesús, tenemos que pagar, trajiste la plata. No. Él lo dice, sí, Él paga. Él paga, Él cubre, Él cumple. Él no se escapa de las deudas, Él no se escapa de los compromisos. No, Él cumple. Porque vemos que avanzan, entran a la... Y Pedro no le dice nada a Jesús. No. Y ahí Jesús, sabiendo lo que había ocurrido, agarra y le hace el planteo. Y le hace la pregunta. Hey, ¿cómo cobran los reyes? ¿Cómo cobran los reyes? ¿A los hijos o a los demás? Y ahí entramos, ¿no? En esa situación, donde Jesús hace una pregunta muy clara, explicando qué era lo que correspondía. Exacto. ¡Hey! Yo soy el dueño de esto. Yo soy el hijo de Dios. Yo soy el hijo del rey. Yo soy el hijo. ¿Cómo voy a pagar? No corresponde. No corresponde, pero lo voy a hacer. Para no ofenderlos, y eso es tan importante. ¿Cuántas veces con nuestras acciones y con nuestras maneras de conducirnos nos equivocamos? Pero lo peor es que Jesús a nosotros nos perdona. Pero muchas veces marcamos vidas con enojos, con respuestas, actitudes, donde... y esas connotaciones, ¿no? Al cristiano. Pero no. Acá Jesús dice, no, yo no quiero ofender. No estoy para ofender, sino que estoy para ganar.
Me gusta mucho ese sin embargo, ¿no? ¿Y cuántas veces nos pasa que nos encontramos ante situaciones como esta donde tenemos la razón? Pero tiene razón, es verdad, no tiene por qué pagar tributo, no tiene por qué hacerlo. Y ahí aparece ese sin embargo de Jesús. Y en ese sin embargo, Jesús abre aún más el panorama y ahí nos hace entender lo grandioso, lo grande, lo rico y padre que es en misericordia, ¿no? Porque para no ofenderlo, sino para no ser de tropiezo, ¿no? Y a veces hoy en las redes sociales, ¿cuántas veces nos encontramos que muchas personas, creyentes, nosotros, terminamos siendo de tropiezo? ¿Por qué? Porque queremos pelear por una verdad. No, esto es así y esto tiene que ser así. Y lo dice y va, y de repente nos encontramos en confrontaciones, ¿no? Que el pastor vino hablando en esta semana sobre las confrontaciones y ahí Jesús le hizo ver la realidad a Pedro, pero no estamos para confrontar, sino que estamos para dar vida. No estamos para nosotros marcar un punto de justicia, según nuestro entender, sino que estamos para hacer lo que Dios quiere. Acá Jesús viene a mostrarnos lo que como iglesia nosotros fuimos llamados, para qué fuimos rescatados. O sea, yo no estoy para ofenderlos, estoy para ganarlos. Estoy para marcar sus vidas con mis actitudes. Que lo que soy, lo que hago, lo que muestro, como hablábamos antes de Hechos 1:8, es para ser testigo de Jesús. Es para que mi vida muestre la vida de Jesús. Su amor, su compasión, su transformación y que es intachable. Exactamente. Que es intachable, que no hay nada que reprocharle. Ya lo dijo Dios. Él es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual estoy satisfecho, el cual lo cierra todo. A Él oí. Y antes ya lo había dicho en el momento de que Jesús se bautiza, lo mismo. Cuando Él sube dice, Él es mi Hijo amado, en el cual estoy complacido. Y ahora entender eso, que nosotros también somos sus hijos amados, porque volvemos al punto anterior, ese mismo poder que actuaba en Jesús, su espíritu, es el que actúa en nosotros, es el que nos lleva a dar estos pasos, es el que nos moviliza, es ese poder que nos transforma y que transforma realidades. Y es ese poder también que opera a partir de la fe, de esa fe que se comprueba, porque fíjate después de decir todo esto, cómo continúa y qué dirección le termina dando a Pedro, ¿no? Porque nos encontramos ahí con una dirección bastante particular, pero ya ahí estaba operando la fe, ya ahí el reino se estaba revelando, ya ahí estaba hiperobediente en un Pedro que escuchó, que no dijo, no hizo ninguna pregunta, no confrontó, no dijo, che, pero esto se puede hacer de esta manera, che, yo creo que tengo unos ahorros ahí guardados, o le podemos pedir plata prestado a Lucas, que Lucas médico, que capaz que tiene dinero, pero no, él obedeció, callado. Obediente, y eso es lo que tenemos que empezar a entender, secretos espirituales. No hay que dudar. No hay que dudar. No hay que dudar. Hay que avanzar, hay que moverse. Jesús nos dice, vamos para allá, pero ni lo pensamos, ni se analiza, ni internamente. Exactamente, y eso es la fe, ¿no? Que a veces uno dice, no, pero ¿no pensás un poco cómo estás haciendo, Pablo? Pablo, ¿qué haces acá? ¿Por qué no estás con Sabri? ¿Por qué no estás con Pauli? ¿Por qué no pensás un poco las cosas? Muchas veces uno trata de pasar lo que Dios nos dice por la lógica, pero esto se trata de fe. Y esa fe, cuando uno va y activa esa fe por medio de Jesús, cuando uno se acerca a Jesús y se activa su fe, es ahí donde empezamos a ver esta dirección clara. Y Dios da una dirección clara. No le dijo, andá y fíjate a ver qué conseguís por ahí. Andá y resolvelo, andá y resolvelo, Pedro, dale. O yo me encargo. Sí. Que eso podría haber sido lo otro, ¿no? ¿Cuántas veces queremos que los demás aprendan, pero no, yo me encargo? No. Jesús podría haber dicho, tomá, abría la mano y tenía la moneda. Pero no, Él quería trabajar con la vida de Pedro. Él quería trabajar con la vida de los discípulos. Él quería enseñarles a comprobar su poder. O poder del que venimos hablando, que opera, que transforma. Y lo vuelve a hacer. Le dice, Pedro, anda. Y Pedro otra vez comprueba esta fe. En esa obediencia comprueba la fe de Jesús. Haciendo algo que no se entiende. Algo que tiene que ver con lo sobrenatural. Algo que sale completamente del contexto y del orden natural y donde
aparece esa zona de milagros, donde Sion, donde el reino, donde la iglesia se empieza a manifestar y suceden milagros, sucede libertad, sucede sanidad, sucede lo que sucede cuando Jesús está presente. Un Pedro que no puede decir, yo lo hice. No se puede llevar, pero ni el 10% del crédito. No, lo mismo que en la alimentación de los 5.000. ¿Qué tenés en las manos? Bueno, a ver, tráelo. Y denle ustedes de comer. Acá lo mismo, hagan ustedes operar. Entonces, Dios está interesado en trabajar con nosotros, en llevar adelante su propósito a través nuestro. Dejar que su espíritu opere a través nuestro, que ese poder salga de nosotros, pero transforme vidas. Estamos para transformar vidas, estamos para vivir en la zona de milagros, estamos para que los milagros se produzcan a través nuestro. Exactamente. Entendiendo que es por gracia, que no es otra cosa, que es un regalo de Dios. Y no depende absolutamente nada de nosotros, es simplemente creerle. A veces uno dice, bueno, no, pero después, ¿no? ¿Cuántas veces pateamos las cosas que Dios nos está llamando? Y Dios nos llama a dar palabra. No, ¿pero qué vamos a dar palabra ahora si estamos en pleno COVID? Vamos a esperar después, cuando decidan levantarlo, vamos. No. El ser obediente a la palabra habilita la zona de milagros. Y eso es para que habilites en tu casa, donde estás. Hey. Dejar que el Espíritu Santo opere en tu vida, creyéndole, simplemente teniendo fe en lo que Dios dice. Es ahí donde las cosas suceden. Me acuerdo que cuando arrancó todo esto de la cuarentena decíamos, ¿no? ¿Qué tenés en las manos? Tenés un celular. Bueno, empezá a trabajar con las redes sociales. Empezá a hacer que la palabra corra. Empezá a hacer que esto se mueva. Que muchos conozcan a Jesús a través de tu vida. Y acá es lo mismo, es empezar a agotar los recursos que Él ya nos dio. Lo que tenemos, no es necesario salir. No es necesario romper con la cuarentena. No es necesario desobedecer lo que las autoridades impusieron, pero hacer lo que tenemos que hacer. No nos frena, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, yo no sé cuál es la voz exterior que te está ahí haciendo preocupar, que viene a querer hacerte pisar el palito, que viene a decir, no, esto no es para vos, no, esto te cuesta, no lo podés alcanzar. Yo no sé cuál es tu preocupación, yo realmente no sé por la situación que estás pasando, pero lo que te quiero decir es que Jesús tiene todo bajo control, Dios tiene todo bajo control. De esta manera, como les dijo, andá, pescá, el primer pececito que agarres va a tener ahí una monedita, esa moneda, era lo mismo que 2 dracmas. Exacto. Y entonces no solamente pagó por Jesús, que era el que le reclamaban, sino también pagó por Pedro. Entonces, ¿qué te está preocupando? Deja que el poder de Dios actúe. Deja que su poder empiece a activar, a movilizar y empezar a disfrutar la zona de milagros. Empezá a decirle, Señor, yo tengo esta preocupación, Señor, yo tengo este problema, Señor, esto yo ya no lo puedo manejar, no lo puedo dominar, no es algo que ya esté bajo mi control porque se me fue de las manos. Y qué lindo saber que Dios dijo a él oíd, a Jesús, escuchalo. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Hay un montón de problemas, vos conocerás los tuyos. ¿Cuál es la manera de salir? A él oílo. A él lo oímos, porque cuando a él lo oímos, cuando empezamos a oír la palabra, es donde fuera la fe. Responder como un Pedro, sí. Sí. Sí, no, él no respondió otra cosa a las voces extrañas. Sí, sí, y empezar a movernos de esta manera. Sí, Señor, te creo. Sí, Señor, lo hago. Sí, avanzo. Sí, lo vivo. Sí, dejo que esto opere. Sí, dejo que fluya. Sí, dejo que otros te conozcan. Esa es la respuesta que le tenemos que dar a Jesús. No hay otra respuesta. No tenemos que abrir nuestra boca para hacer otra cosa, sino sí, sí, sí. Empecemos a vivir en el sí de Dios. Exacto. Y las cosas van a ser totalmente diferentes. Yo no sé lo que vos hoy tenés en tus manos. Yo no sé cuál es la responsabilidad, cuál es el trabajo, qué es lo que Dios te mandó a hacer. Pero empezá a declarar sí, sí. Y no por decir, bueno, tengo que declarar sí. No positivismo, sino tener la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera. Lo que Dios me mandó a hacer es lo que voy a hacer. Y la convicción de lo que no se ve. Esto todavía no está, pero ya se va a producir. Esto todavía no existe, pero está. Entonces, porque su espíritu, y perdón, te corté 10 veces, su espíritu es el que está empezando a operar en nosotros. Su poder.
Así que empecemos a vivirlo. Qué lindo es poder comprobar el poder de Dios en nuestras vidas. Los discípulos otra vez comprobaron, por medio de la fe, el poder de Dios manifestándose en el orden natural, pero sobrenaturalmente. Y ahí entramos, ¿no?, en estos versículos que vienen, capítulo 18, versículo 1, donde dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Gran pregunta. Y continúa: y llamando Jesús a un niño, lo puso en el medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Impresionante. Y acá, si no entendemos las cosas, podríamos decir: otra vez metieron la pata. Qué fácil es acusar, qué fácil es decir: oh, mirá lo que hace esta gente, ¿no? Pero esta semana nos encontramos en una situación parecida, sí, donde estábamos queriendo competir, a ver si Eve era mejor o yo era mejor. Sí, gané por 20 centímetros. No, estábamos haciendo un juego y donde nos encontrábamos que estábamos confrontando a los personajes de la Biblia. Y qué lindo es tener una persona ahí que siempre está atenta. Y en eso el pastor se acerca y nos dice: muchachos, me parece que no es la idea, ¿no? Y acá vemos lo mismo, un Jesús que no les dice: no, tienen que, no, esto no es para ustedes. Esto no es para ustedes. Esto no es lo importante. No es lo importante. Sí está bueno, yo quiero alcanzar todo lo que Dios tiene para mi vida y en lo que Él me llamó en su propósito, hacerlo con excelencia, ser el mejor, destacarme. Yo realmente eso no lo discuto y eso es lo que hay que hacer. Cuando hago las cosas para Dios, siempre lo mejor. Con excelencia. Y es que luego de esta pregunta que hicieron los discípulos, Jesús en realidad le está dando una respuesta de quién es el mayor en el reino de los cielos. Y ahí es donde nos entra en ese espacio de compararlo con un niño, ¿no? Como un niño. Y donde empezamos a ver, y uno dice: ¿por qué como un niño? Y lo veíamos el domingo cuando el pastor nos enseñaba, como un niño, pero no siendo un niño, no una persona inmadura que necesita que le estén guiando, que necesita simplemente de leche, que no puede consumir algo sólido, sino está hablando de esa actitud del niño, ¿no? Y ahí conecta con el versículo, el capítulo anterior y los últimos versículos, con un Pedro que dijo sí, se movió, actuó. Fe ciega, como se dice. Esa fe ciega. Pero no le preguntaste, no le hiciste más preguntas, no le dijiste: pero ¿estás seguro? Esa fe ciega. Y vos me contabas, o conocemos muchos casos de niños, pero acá el padre sos vos. Bueno, le contaba a Ever que ayer estábamos mirando un video con mis nenas, con Paula e Isabela, y había una chica que contaba su vida, y en un momento explicaba que la mamá había fallecido, pero que ella no estaba triste, sino que estaba feliz y no lo entendía, hasta que pudo entender el versículo que dice en la Biblia, que ya lo vimos, que el que cree en Dios, aunque esté muerto, vivirá. Y entender que ella entendía que la mamá solamente se había ido antes al cielo y que después se iban a encontrar. Y agarra a Isabela y me dice: papá, ¿eso es verdad? ¿Puede pasar? Yo le digo: claro, y ahí le explico, ¿no? De lo que está haciendo, y que justo la chica había dibujado ahí unas nubecitas como que se iban a encontrar en el cielo. Y dice: ¡ay, qué bueno! Y creo que viene a hablar de eso, ¿no? Del decir: ¡wow! Lo que Dios nos dice, sí. Lo que Dios viene a plantearnos, sí. Si Dios te está diciendo que va a hacer grandes cosas con tu vida, empezá a decirle: sí, lo quiero, lo creo, quiero, voy a avanzar, voy a vivirlo. Y tiene que ver con eso, el ser como niños. Sí, y qué interesante, ¿no? Porque una de las particularidades que lo veo con tus hijas, que uno siempre lo confronta, ¿no? Y generalmente el hijo escucha al padre o al tío, o a la tía o a la persona que tiene siempre cerca. Pero ahí cuando generalmente los padres le enseñan a sus hijos:
no hagas lo que otra persona te dice, no prestes atención a tal o cual cosa que puede suceder, porque obviamente los padres los cuidan. Los niños se comportan de esa manera y a mí me gusta confrontar a los nenes y hacerle preguntas donde le quiero generar incomodidad y ahí veo que no, eso no me lo dijo mi papá. Él es mi papá. Es el chiste. Lo cree completamente. Entonces ahí es donde vemos por qué Jesús pone de ejemplo a esto, ¿no? Esa fe completa, esa obediencia a la palabra de Dios. Totalmente. Y ese saber identificar quién es el Padre. Porque es lindo ver a los niños que no se van con cualquiera, pero ellos reconocen a sus padres y escuchan la voz de sus padres. Y lo mismo, por eso no por nada nos comparan con las ovejas, ¿no? Reconocemos la voz de nuestro pastor. Y comparar, volviendo, ¿no? Yo tengo a mis nenas que ellas te dicen, ¿puedo esto? ¿Puedo aquello? Que no se mandan solas. Sino, y tener también esa simpleza, decirle, David es alguien que ahí primera y segunda de Samuel y Crónicas nos muestra que David no daba un paso sin consultarlo con Dios, sin preguntárselo a Dios, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No, David no se movía por él solo. Y vemos que los chicos también tienen eso, esa fe ciega, que no tienen que verlo para creerlo, que si Dios lo dice, si el papá lo dice, es así. Un David y también un Moisés, que no se movía si no se movía la presencia de Dios. Si tu presencia no va con nosotros, si tu presencia no va, nos quedamos acá. Si el Padre no está, yo no escucho, no te escucho, no confío. Y por eso siempre hacemos tanto énfasis en conocer al Padre. ¿Y cómo conocemos al Padre? Por medio de Jesús, por medio de la palabra escrita. Y cuando empezamos a poner nuestros ojos, cuando empezamos a poner nuestra atención en la palabra, es donde empezamos a entender cuál es la dirección que el Padre nos quiere dar. ¿Cuál es la manera de avanzar? Y eso es lo lindo de esto, ¿no? De poder conocer momento a Dios, simplemente escuchando, mirando lo que Dios nos está hablando. Y me gusta cómo cierra Jesús, ¿no? Si los reciben a ellos, a mí me están recibiendo. Y Pedro lo entendió, Pedro lo aprendió. Pedro termina diciendo, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Entonces, entender que nosotros tenemos que vivir bajo lo que Dios quiere. Entender, aceptar su señorío. Entender hacia dónde Él nos está llevando. Entender lo que Él quiere para nuestras vidas y empezar a vivir en esa dirección. Todos nuestros sentidos llevarlos a esa dirección para poder avanzar, para poder vivirlo. Así que este es el tiempo de empezar a disfrutar una nueva manera de vivir las cosas. Exactamente, y poder ver que Dios hace las cosas simples. Y vemos acá al niño, y el niño se le caracteriza por la simpleza del niño, y esa simpleza de escuchar la palabra de Dios y de hacer lo que Dios nos manda. Esa simpleza de poder seguir esa dirección, de ir, tirar el anzuelo, sacar el pez, creyéndole momento a momento. Dios es simple, y en esa simpleza vemos la complejidad de lo eterno, que el hombre no lo puede entender, que el hombre natural no lo puede captar. Pero cuando le creemos, cuando nos acercamos a Él, cuando lo reconocemos como Padre y cuando empezamos a escucharlo, es ahí donde entramos en esa zona de milagros y lo sobrenatural se empieza a manifestar. Es impresionante como en estas tres historias, como vemos la evolución de los discípulos, como ellos crecieron en lo que tiene que ver el reino de Dios, en lo que tiene que ver la vida de Cristo operando en ellos. Primero tristes, sus sentimientos, después obedecen una fe ciega y después también entienden cómo es alcanzar éxito en la vida. Exacto. Cómo ser el mayor, cómo poder ser el mayor para Jesús, cómo poder vivir a ese nivel. Y entonces eso realmente como digo siempre, me vuela la cabeza. Cuando empezás a trabajar la palabra de esta semana, de esta manera, cómo empezás tu espíritu se enciende. No queda otra. Y es simplemente sentarte y escucharlo. Es simplemente prestar atención, es simplemente despojarse, menguar de los sentimientos, decir, Señor, ayúdame. Y cuando entramos ahí, el Señor nos ayuda, Él nos da la dirección, Él te da la dirección y Él te lleva a vivir lo sobrenatural. Entonces, secretos espirituales. No es tiempo de estar tristes, sino que saber que Dios tiene el control de todo. No es tiempo de preocuparte, sino saber que Dios
siempre tiene todo bajo control y una fe ciega. Obedecerlo a Él, por más de que no lo veamos, avanzar. Avanzamos. Y humillarnos bajo su poderosa mano. Este es el tiempo donde Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Dios los recontra bendiga. Tengan muy buena semana para lo que viene. El domingo a las 11 nos vemos de nuevo. No nos ven a nosotros, No. lo ven al pastor, pero es tiempo de escuchar la palabra. Dios los bendiga. Muy buen fin de semana.